Hoy es nuestro octavo encuentro. Tenemos una invitada súper especial. Ella es Xiomara Barrera, la autora del libro El reflejo de la bestia. Nos acompaña, como siempre, el maestro Gustavo Nieto Roa, nuestro director. Hola Juliana, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Hola Xiomara, un placer estar aquí contigo esta noche. Gracias Juliana. Y como Juliana decía, hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre un libro también muy especial, El reflejo de la bestia. De todos es muy conocido, especialmente en Colombia, porque fue donde sucedieron los hechos. El caso de Luis Alfredo Garavito, un psicópata, un asesino en serie que es muy recordado porque violó y mató a muchísimos niños, más de 200 niños. Y mi primera pregunta, Xiomara, es ¿por qué escribir un libro sobre este personaje? Yo también me lo pregunté bastantes veces. Inicialmente, cuando me propusieron que escribiera sobre Luis Alfredo Garavito, yo preguntaba, ¿y por qué escribir sobre esta persona? Pero entonces me di cuenta que realmente no conocía mucho la información tampoco. No tenía datos realmente del estado actual, de la cantidad de asesinatos que ha cometido y todo eso. Y me pareció que es un hecho que sigue siendo vigente lamentablemente. Y me pareció también que deberíamos de conocerlo, deberíamos de tenerlo presente. Este tema y la oportunidad, digamos, de escribir este libro hace parte de un proceso más largo de la empresa Rafael Poveda Producciones. Están haciendo un documental y un programa realmente extenso, del cual el libro hace parte. A mí me invitaron a escribir la historia para hacerla en coautoría con Rafael Poveda, precisamente. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacerlo como una forma de que las personas no olviden que Luis Alfredo Garavito todavía está vivo, todavía puede salir libre y no podemos nosotros sencillamente olvidarnos de que existe y que él pueda de alguna manera salir en algún momento y repetir la historia. Pues, Xiomara, quiero leer unas primeras líneas de la presentación que hace Rafael Poveda del libro. Y dice lo siguiente: en enero de 2020, en medio de la Feria Audiovisual de NADPI, estaba sentado con Gustavo Nieto Roa, o sea, conmigo, en el hall del Hotel Fontainebleau de Miami Beach, cuando recibí una llamada de mi reportero Kevin Pinzón, diciendo: lo tenemos, Rafa, tenemos la entrevista con Garavito. Me quedé sin palabras. Después de muchos meses de trabajo, habíamos conseguido que el mayor violador y asesino serial de niños en el mundo nos concediera una entrevista exclusiva. Habíamos escogido por encima de cientos de medios de comunicaciones de todo el mundo, quienes claramente durante más de 10 años esperaban una respuesta sobre Luis Alfredo Garavito. Era y es un tema muy delicado de tratar periodísticamente. Al terminar la llamada le comenté a Gustavo, realizador de grandes éxitos cinematográficos en Colombia. Él, sin dudarlo, me sugirió que tener una historia de ese tenor ameritaba hacer un libro, y por eso el libro ya existe. Aquí está, se llama El reflejo de la bestia, escrito por nuestra invitada especial, Xiomara Barrera. Entonces, Xiomara, una de las razones, yo quiero mencionarte, una de las razones por las que yo le sugerí a Rafael Poveda que se investigara a profundidad y se escribiera un libro sobre este tétrico y macabro personaje, es porque él representa para mí algo que se llama el malo.
y el mal es una ley que, como funciona este universo, bien y mal, ¿no? Son dos fuerzas opuestas. Y creo que nosotros, los que estamos en el lado del bien, debemos también de conocer a profundidad cómo es el lado del mal, para que podamos tomar las precauciones del caso y no caer en esa situación. Y yo creo, Xiomara, que tú lograste presentar en este libro precisamente un estudio sobre este personaje del mal, ¿no? De una manera que nosotros, al leer el libro, podamos entender las causas y la personalidad, todo lo que significaba ese personaje. Entonces la pregunta es, Xiomara, ¿cómo lograste llegar a conocer tan bien a este personaje? Bueno, antes de escribir el libro se realizó una muy amplia investigación. Un equipo de Rafael Poveda Producciones y Rafael y yo viajamos por las diferentes ciudades, conocimos los escenarios donde ocurrieron los hechos. Aún antes de empezar este recorrido, estuvimos reunidos con especialistas de los temas. Hicimos, por ejemplo, un panel muy interesante con unos doctores, psicólogos y psiquiatras, con un sacerdote, con un abogado, para que cada uno de ellos nos instruyera desde su punto de vista y desde su especialidad, cuáles podrían ser las razones por las cuales una persona llega a ser un psicópata como Luis Alfredo Garavito. Y posteriormente se hicieron también las gestiones para hacer una visita a la cárcel de la Tramacuba, que es donde se encuentra Luis Alfredo Garavito, en Valledupar. Nosotros estuvimos allá más de una semana haciendo visitas a la cárcel, hablando con él. El equipo como tal fue más veces, yo no fui sino una sola vez, pero se tuvo la oportunidad de hablar con él, de preguntarle, de captar de cerca, mirándolo a los ojos, qué era lo que él tenía para decir y la forma sobre todo como lo decía. No, es que a mí me impresiona cómo tú lograste captar la personalidad, la esencia de ese personaje a través de todas las entrevistas que les hiciste, ¿no? Y poder plasmar en palabras escritas una historia que le permite al lector adentrarse dentro de ese personaje y conocerlo muy, muy a fondo, ¿no? Cuando yo leía este libro, yo llegué a la conclusión de que me sentí de que, wow, yo conozco a ese personaje, conozco sus motivaciones, conozco todo lo que él planeaba en su mente, todo lo que le producía placer, todo lo que le producía también frustración, dolor, ¿no? Y lo haces de una manera que como lector, pues yo quedo fascinado. Y de eso se trata un buen libro, de que el lector quede súper interesado y súper fascinado, Xiomara. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo es tu trayectoria de escritora? ¿De dónde sale Xiomara Barrera? Bueno, yo soy una persona que no he dedicado toda mi vida a escribir. Tengo una profesión que ejercí durante mucho tiempo, pero también desde muy joven yo quise ser escritora. De hecho, quise primero ser periodista. No se dieron las cosas, digamos que la situación del país en ese momento como que no era la más apropiada para elegir una carrera como periodismo, por lo menos para mí. Y pasó el tiempo, pero yo siempre he escrito. Yo he escrito sobre todo poemas. Empecé primero escribiendo poemas, unos poemas infantiles para cuando nació mi primera sobrina, por ejemplo. Le hice una especie de libro durante el primer año de su vida, un poema cada mes. Luego empecé a hacer otro tipo de poemas, elaborado poemas de tipo romántico,
de tipo, ¿cómo se dice? Bueno, creo que Xiomara está teniendo problemas con la conexión. Acá, Yo la estoy escuchando muy bien aquí en Miami, donde estoy. bueno, y después de que escribí poemas y también he escrito muchísimos informes, yo he escrito mucho en mi vida de diferentes formas, he escrito 3 novelas, creo que precisamente tú conoces las 3 novelas, Gustavo. De las 3, una, que es esta, está publicada y las otras están en proceso de publicación, una muy cerca y la otra todavía le falta un poquito. Pero con eso que nos dices, Xiomara, estás confirmando algo que yo siempre he creído, y es que todos nacemos con un talento especial que a veces nos lleva tiempo descubrirlo. Y en el caso tuyo, naciste con un talento de contadora de historias, de escritora, de poetisa, que te llevó tiempos descubrirlo, porque comenzaste a escribir, como tú misma dices, cuando nació tu sobrina, ¿no? Y entonces ya eras una mujer adulta que había escogido una carrera de ingeniería industrial como profesión. Y creo que ese talento tuyo de escritora es como algo que estaba ya dentro de ti pidiendo salida y diciendo, déjeme salir, ¿no? Deme la oportunidad de expresarme, de manifestarme, y finalmente lo hiciste. ¿Qué crees al respecto? Pues sí, pienso que alguna vez un psicólogo, un compañero de trabajo me decía que una persona en general no se equivoca en su profesión, que puede que haga intentos en otras áreas y cosas así, pero que en general la persona siempre llega a lo que quiere hacer desde pequeño o desde joven o desde siempre. Una cosa que sí me ayudó de pronto a conocer a las personas, a conocer la naturaleza humana y poderla después plasmar en el papel, fue el hecho de que durante mi trabajo, durante el ejercicio de la ingeniería industrial, yo siempre trabajé en el área social y siempre he estado muy relacionada con las comunidades, con personas en estado de vulnerabilidad. Y he conversado mucho con ellos, he conocido su problemática, he conocido sus anhelos, sus deseos, sus necesidades, y eso sí me ayudó realmente a conocer a la gente. Wow, qué bien, porque creo que para ser escritor, si hay algo que se requiere, es conocer a la gente, conocer su psicología, conocer sus motivaciones emocionales, sentimentales, a todo nivel. Y es lo que te permite adentrarte en ese mundo de cada individuo, que es un mundo totalmente único y aparte de todos los demás. Y quiero aprovechar para leer un párrafo de tu libro, que se me hace un párrafo muy impactante, y que tú como mujer, que me impresiona que logras captar lo que a continuación voy a leer, y que dice lo siguiente. Encogido en el piso, Antonio miraba con ojos muy abiertos los movimientos de su captor. Entonces, mientras el sol atravesaba el cielo en su punto más alto, Garavito se despojó de su ropa y se dispuso a realizar su rito de lujuria, dolor y muerte. Torpe por la ebriedad, acomodó a Antonio de espaldas y se sentó sobre él, acariciándolo impúdica y codiciosamente. Buscaba su desahogo, pero a pesar de sus esfuerzos, su cuerpo no le respondió. Durante mucho tiempo luchó con su deseo y su incapacidad inerte, y frustrado buscó su cuchillo y piqueteó repetidamente al niño indefenso. Cuando yo leo esas frases, Xiomara, viene a mi imaginación exactamente lo que tú estás describiendo. Y obviamente que eso produce una reacción, una emoción en mí,
¿no? Que hace que me interese más y más en leer el libro. Entonces mi pregunta, Xiomara, es, tú como mujer, ya una mujer mayor, madura, cuando comienzas a entrevistar a este señor, ¿no te sentías como apabullada, como dominada por todo lo grotesco, todo lo terrible que estabas descubriendo y que luego podías trasladar a tu escritura? Totalmente, Gustavo. No es nada fácil hacer ese trabajo. Estar frente a una persona con los antecedentes de Luis Alfredo Garavito es toda una prueba y un reto, porque mientras uno está de manera profesional al frente haciéndole unas preguntas, está también deseando como apoyar el castigo que él merece, o que desde el punto de vista más de una mujer y de una mamá merece. Como él atacó niños, pues toca también la fibra más sensible de una mujer. No era nada fácil. Tampoco es tan fácil lograr que él hable, hay que saberse ganar como, no es su confianza, sino más bien como que pierda un poco la prevención que tiene. En eso, todo el equipo de Rafael Poveda Producciones fue realmente experto. Creo que el apoyo que recibimos de los profesionales nos ayudó muchísimo en ese sentido para saber de qué forma hacerle las preguntas. Digamos que no fueran preguntas que lo atacaran para no hacerle perder los estribos, como se dice normalmente, porque sí, es una persona irascible. Entonces, al llevarlo a un punto donde él, que es un narcisista, sintiera los deseos de contar lo que hizo, era como el logro más grande de hablar con él. Y a partir de ese momento, él se abría y contaba de una forma que daba escalofríos. Realmente sí era algo doloroso, absolutamente doloroso. Y era necesario pues grabar y después escuchar y volver a sentir eso para poderlo después plasmar en el papel. Fue una labor, Xiomara, yo te preguntaría, agotante, que te agotabas, que caías exhausta, emocional. ¿Cómo te afectó a ti personalmente esta investigación? Sí, era agotadora. Era agotadora en varios sentidos. Era agotadora para ir a la cárcel. De entrada, ir a un centro penitenciario es duro, es doloroso. Allá hay muchas personas y se siente como el mal que está encerrado entre esas paredes. Era agotadora también porque después de escucharlo a él, nosotros fuimos a los sitios a buscar, por una parte, las locaciones, digamos, donde él cometió los ataques, y por otra, los lugares donde viven las familias de los niños. Y estar en el sitio recordando lo que él hizo y cómo lo hizo. No nos contó mucho cómo lo hizo, pero sí qué hizo. Era duro de verdad, Gustavo, porque se siente como vibrar el ambiente, el piso. Uno sabe como que esos árboles fueron testigos de una gran cantidad de cosas y se las imagina. Entonces eso duele. Y luego hablar con las familias fue otro aspecto absolutamente doloroso, porque se encontraba de todo, ¿no? Hay mamás que no han podido, y yo creo que normal, que no van a olvidar esos sucesos. Hay otras personas que muestran que están, pues ya no quieren pensar, ya no quieren sufrir por eso. Y hay otras personas que sienten todavía el deseo de venganza. Lo que el libro quiere mostrar es, por una parte, lo que hizo Luis Alfredo Garavito, pero no se quiere centrar en lo que él hizo, ni en una biografía de Garavito. Lo que quiere es, a través de una narración novelada, plasmar en la historia del protagonista, porque realmente el protagonista del libro es, se me olvidó el nombre ahora, Jesús. Él quiere plasmar en Jesús y en su familia todas las cosas que le pasaron a muchos niños. Esa historia de Antonio, por ejemplo, esa historia no es real en un Antonio, en un Antonio que hubiera sido la vida real, pero Antonio representa a muchos niños que fueron atacados de esa manera tan vil, de esa manera tan injuriosa. Me sorprende.
Perdón, tengo entendido que tuviste una entrevista exclusiva con la única víctima que sobrevivió. Sí, nosotros hablamos con el muchacho a través del cual fue encontrado Garavito en el llano. Es una persona, pues ya es un adulto, tiene hijos, eh, y él recuerda con mucho dolor, él lloraba y nos contaba el miedo que sintió al estar frente a frente con ese monstruo y también la suerte que tuvo de haber podido ser salvado por prácticamente otro niño. Fue también muy duro hablar con él, pero es una persona que tiene en sus recuerdos viva la historia. Bueno, aprovecho para hacer una pequeña pausa y decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que estamos hablando con Xiomara Barrera Burgos, la autora de este libro que se titula El reflejo de la bestia, que es la historia de todo un personaje macabro, tétrico, que no sé por qué existe en la vida, que se llama, existió, bueno, existe porque todavía vive, Luis Alfredo Garavito. Y Xiomara, a través de tu investigación, ¿por qué qué conclusión, por qué existe esa gente? ¿Por qué se da que haya niños que puedan ser atacados tan fácilmente y que durante años la sociedad ni se dio cuenta? No existe una sola causa, Gustavo, existen muchas causas y de todas maneras la ciencia todavía no ha podido establecer cuál es la razón principal para que una persona termine siendo un psicópata. Aparentemente hay razones pues, de tipo neurológico, hay razones congénitas, tiene mucho que ver también el tipo de niñez que tenga una persona, los elementos externos a la niñez, cuando se desarrolla en medio de la violencia, en medio del dolor, hacen que pues se susciten estos hechos y la persona termina, de hecho ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo sabe. Pero cuando una persona recibe maltrato infantil, tiene muchas más posibilidades de llegar a ser un psicópata. Y lo que sí tiene la ciencia establecido son cuáles son las etapas de la persona. Una persona generalmente no empieza a ser psicópata desde niño, tiene unas manifestaciones iniciales que tienen que ver más con maltrato a los animales, con la pérdida del control de esfínteres, con mentiras, con Termino en 15 minutos. Sí. con decir mentiras, generalmente descubre cuál es su inclinación sexual, que casi siempre es de su mismo sexo, no necesariamente, y empiezan a buscar a los niños en edades más avanzadas, tipo entre 15 y 19 años, y hasta después de los 24 se presentan los ataques realmente. En el caso de Garavito es agravado porque él es un psicópata, pero también es una persona, es un pederasta, es una persona a la que le gustan los niños, obtiene placer de ellos, pero obtiene placer haciéndole daño. Mira, una cosa interesante, muy interesante de tu libro, es que tú cuentas cómo Garavito fue creciendo y fue víctima de muchos ultrajes, maltratos en su ambiente familiar, especialmente por parte de su padre, la, la, hasta cierto punto el abandono de la madre, y todo eso creo deja un resentimiento muy grande en este personaje, que luego, a medida que va pasando el tiempo, él quiere vengarse, él quiere desahogarse y termina haciendo lo que hizo. Luego, para mí, una enseñanza de tu lectura del libro es que la educación a los niños desde que nacen es sumamente importante y que de eso define luego el comportamiento de los mismos, ¿no te parece? Absolutamente.
pero no necesariamente si un niño no recibe la atención o el mismo nivel de educación, eso lo hace un pederasta o lo hace un psicópata, ¿sí? Pues hay niveles de resentimiento, hay otros niveles que las personas, digamos, que desfogan su descontento con la forma como se han criado. Pero en general, en la medida en que la niñez del niño transcurra en medio de la violencia, en medio del abandono y mucho también de la pobreza, ayudan a que una persona pueda llegar, pero se necesitan muchas cosas. Nosotros hablábamos con los psiquiatras y nos decían, tiene orígenes en la parte neurológica, en un daño en el cerebro, tiene orígenes también en el dolor causado. Generalmente los niños son abusados a temprana edad, y eso pues obviamente que también influye, pero precisamente el hecho de que la niñez necesite una atención que no está teniendo totalmente en este país fue que nos llevó también a escribir el libro. Existen leyes, existen normas, existen reglamentos, pero que no siempre se aplican. Actualmente hay muchos niños que desaparecen y no hay todavía unas campañas que se dediquen a la prevención. Mira, en una parte de tu libro mencionas que Garavito dice que él se sentía poseído por el diablo. ¿Qué tanto tú crees que eso pueda ser un hecho? Pues mira, Gustavo, él dice y lo repite con mucha vehemencia, que es que él sentía una fuerza extraña que le decía que hiciera esas cosas. De hecho, él niega siempre que lo haga por vengarse. Él siempre dice, no, yo no lo hice por vengarme, eso es diferente, lo que pasa es que había una fuerza que se metía dentro de mí y me obligaba a hacerlo. Uno podría creerle porque la convicción con que lo dice es absoluta. Para todo lo que él dice tiene una convicción absoluta. Pero realmente si tú miras la historia de muchos psicópatas, todos dicen lo mismo. Tendríamos que creer o que todos son poseídos por el diablo o que es una de las formas como ellos se encuentran para de alguna manera justificar sus acciones. Bueno, yo diría, por lo que yo he visto, porque cuando estoy en Sao Paulo, Brasil, en Brasil en general, allá hay iglesias que tienen ritos de exorcismos, ¿no? De expulsar los espíritus malignos que han poseído a las personas. Y yo he podido asistir a algunos de esos ritos y verdaderamente es impresionante esa lucha entre las personas que están tratando de sacar ese espíritu maligno de la persona y la persona a impedir, evitar a toda costa que lo logren, o esa fuerza interior, y esa fuerza interior se vuelve poderosísima, una fuerza extraordinaria. Necesitan contener a la persona entre varias personas, no 2, 3, 10 personas, porque esos poseídos por esos espíritus, pues se las ganan. Entonces yo lo he visto y he visto esos ritos y a mí me sorprenderá que eso que dice Garavito de que fue poseído por el demonio, por esa fuerza, sea de verdad. No, lo digo yo personalmente como observador. Ahora, mucha gente no cree que en los espíritus, ¿no? Bueno, pues, ¿tú qué crees? ¿Existen los espíritus o no? ¿Existe el diablo o no existe? La verdad no tengo esa respuesta, Gustavo. Yo, digamos que no he profundizado lo suficiente en el tema. En el caso de Garavito, pues él habla de que estaba poseído por el diablo y que era el mal el que estaba en él. Pero también uno lo escucha luego contando cómo él mismo escondía muñecos que representaban el mal, que representaban el diablo en antejardines de las casas cuando hacía de culebrero, porque él siempre estaba representando algún papel para obtener recursos y para llegar a la gente y para conocer niños. Entonces, en una época de su vida, él estaba como culebrero y nos contaba que escondían en la noche muñecos en el antejardín de la casa.
Y al día siguiente abordaban a la señora y le decían, señora, lo que pasa es que a usted le están atacando, el mal está alrededor suyo y yo soy la persona indicada para expulsarlo. Y bueno, y le cobraban y le hacían la expulsión y lógicamente descubrían lo que le habían estado haciendo a la señora para atacarlo en su antejardín. Entonces es muy difícil, si él mismo nos está contando que él se inventaba esas cosas y era un medio para obtener otras cosas, pues creerle de pronto que era lo que realmente sí pasaba o no con el diablo en él. Bueno, las iglesias, sobre todo las iglesias cristianas, hacen mucho énfasis en el diablo, en el demonio, ¿no? Y es una manera simbólica para mí de decir que el diablo representa la fuerza opuesta al bien. Y volvemos a que en este universo todo se basa en dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, que está representado en el día como el bien, la noche como el mal, ¿no? Que se habla de izquierda como el mal, de la derecha como el bien. O sea, por todas partes hay símbolos de que esas dos fuerzas están presentes y que la gente tiene que escoger una de las dos, o escoge la fuerza del bien, ¿no? Representada, entre otras palabras, en Dios, o escoge la fuerza del mal, representada en una figura como es la del demonio. Y eso es obvio. Sin embargo, a mí me sorprende que haya mucha gente que niegue que, uy, no, el diablo no existe. Bueno, puede que no exista como figura tal, pero es que representa esa fuerza, esa energía, esa vibración que es el mal. Y esa vibración, está en tu libro muy bien descrita, porque todo lo que él hace, todo lo que Luis Alfredo hace, está detrás, o sea, hay algo detrás de él que lo lleva impulsivamente a cometer toda esa clase de delitos. Entonces, los científicos, porque la ciencia no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada, ellos creen en la ciencia, pues ellos tratan de justificarlo de muchas maneras, como que lo llaman que se perdió la razón, de que es psicópata, etcétera, y tienen muchos términos. Entonces, me parece muy interesante, Xiomara, que tú como la autora, pues digas que no sabrías qué decir respecto de esas dos fuerzas, bien. No. Yo te digo que yo no sé qué decirte respecto de si existe el diablo, ¿sí? Porque yo creo que pues es una representación que tienen las diferentes religiones, pero yo sí estoy absolutamente convencida de que existe el bien y el mal. Hay fuerzas poderosas en las personas de origen, no sé si son humanas o no humanas, pero sí se ve en cada día, en cada cosa que pasa. Muchas personas están inclinadas a ser pues buenas personas, digamos así, a hacer el bien, a hacer lo mejor posible con sus semejantes. Y hay otras personas que solo les interesa su propio beneficio, que buscan hacer el mal y que se complacen en ello. Las razones de pronto no te las puedo explicar, pero yo sí estoy convencida que existe el bien y el mal. Qué bien, bueno, entonces qué bueno que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Xiomara, en aceptar que vivimos en medio de dos fuerzas opuestas, de igual poder cada una, ¿no? Pero depende de cada quien escoger cuál de las dos prefiere. Y yo creo que de eso se trata la vida, de escoger si yo quiero ser bueno o si yo quiero ser malo, porque este señor que fue una persona común y corriente que vemos todos los días a nuestro alrededor, Luis Alfredo Garavito, decidió escoger y dejarse llevar por las fuerzas del mal, representadas simbólicamente, como él mismo lo dijo, en el demonio, en el diablo que se le metía, que lo poseía, etcétera. De todas maneras, Xiomara, tu libro
fascinante, interesantísimo, que la gente puede adquirir en las librerías de Bogotá. Y también aprovecho para hacer una promoción de nuestra empresa Centauro Ediciones Colombia. Tenemos muchos libros que la gente puede adquirir con la tecnología moderna, que es a través de Internet, entrando a amazon.com. Entran a amazon.com y ahí pueden ver todos los libros que Centauro Ediciones Colombia está publicando, y nos encantará que nos hagan una visita, miren los libros que tenemos y escojan el que quieran, y les llega a su computador, a su celular, a su iPad, o también, si lo prefieren impreso, les llega por correo a su casa. Y Xiomara, ya para concluir esta entrevista, me gustaría que tú nos contaras de un mensaje, nos dijeras por qué la gente debería de leer tu libro, El reflejo de la bestia. Bueno, yo les invito a leer el libro para que no olvidemos la historia que nos afectó tan gravemente y que afectó tan gravemente a nuestros niños. Es una historia que realmente no podemos hablar que sucedió hace 30 años y se acabó. Es una historia continua, porque Luis Alfredo Garavito no ha sido, ni es, ni será el único psicópata que está atacando a los niños o a otros segmentos de la población. Todos los días se encuentran personas atacadas y todos los días descubren también a otros psicópatas o a otras personas que están haciendo el mal. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es aprender cuáles son los signos que nos permiten reconocerlos. Lamentablemente, las personas que sufren este tipo de dolencias no tienen un letrero en la frente que dice que es un psicópata. Son personas, como tú dijiste hace un rato, comunes y corrientes como nosotros, a veces muy cercanas a nosotros, que no reconocemos y no sabemos cómo es. A veces el mismo amor familiar, por ejemplo, impide ver que están ocurriendo cosas que no son normales entre la familia. Y cuando se descubre ya es demasiado tarde. Nosotros necesitamos conocer lo que pasó, necesitamos saber identificar las señales, necesitamos seguir participando en la defensa de las personas en estado de vulnerabilidad y necesitamos ser ciudadanos activos. Una cosa que me queda claro de tu libro y de esta historia sobre Luis Alfredo Garavito es que su niñez fue definitiva en por qué él termina siendo lo que fue, ¿no? Y yo sí quisiera aprovechar este momento para hacer consciente a los que nos están siguiendo, los que nos están escuchando y viendo, hacerlos aún más conscientes de la importancia de la educación. Necesitamos educar a la gente desde niños a sacar lo mejor de ellos, ¿no? Por ejemplo, él tenía un padre abusador, un padre violento, era terrible. Entonces, esa clase de personas terminan siendo así por la frustración que tienen de no lograr lo que quieren en la vida. Pero nadie enseña cómo es que la gente logra lo que quiere en la vida. Y eso es algo que nosotros a través de Centauro Ediciones queremos promover a través de nuestros libros. Y es que la gente logra todo lo que lo que tiene en la cabeza. Y las frustraciones es algo que tiene en la cabeza. Y una frustración, un resentimiento, ¿no? Un odio, eso es algo que termina volviéndose real de alguna manera. Entonces hay que enseñarle a la gente a solamente tener pensamientos, deseos, imágenes de amor, de convivencia, de tolerancia, de aprovechar las debilidades para fortalecerlas por el lado del bien.
Y yo creo que esa es la enseñanza más grande de tu libro, Xiomara, de que hay que ver cómo evitamos que se nos vuelva a dar personajes como Luis Alfredo Garavito, comenzando por la educación, por educando a los padres, a todos, ¿no? Para que ellos a la vez puedan educar a sus hijos, a sus niños. Bueno, Xiomara, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Bueno, pues por una parte, invitarlos a adquirir el libro. Lo pueden adquirir en Testigo Directo Editorial y también en las librerías. Ahora los encuentran en las grandes superficies, en los almacenes. Allí está para pues, todas las personas que quieran adquirirlo. También lo pueden adquirir de manera digital. Y bueno, de otra parte, agradecerte esta invitación. Muchísimas gracias por permitirnos dar a conocer esta historia que realmente esperamos que llegue a muchas personas, que de verdad todos recapacitemos un poco sobre la forma como estamos educando. También un llamado a los investigadores, a la parte judicial, para que lleguemos a tiempo con las soluciones, porque generalmente estas cosas ocurren porque no se investigan desde los primeros momentos. También a la ciencia, porque todavía tenemos muchos interrogantes acerca de las razones por las cuales una persona llega a ser un psicópata o llega a ser una persona no apta para vivir en sociedad. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a Rafael Poveda, mi gran amigo Rafael Poveda, por haber acogido mi idea de que convirtiera la historia de Luis Alfredo Garavito en un libro que hoy en día es una realidad. Muchas gracias, Xiomara. Y pues, Juliana, tengo una duda de toda esta historia, que sé que muchas personas también se lo están preguntando. ¿Estas personas sienten un tipo de arrepentimiento o remordimiento? Pues en el caso de Garavito, por ejemplo, ¿él siente remordimiento? No, él sí lo expresa, pero es una característica de los psicópatas precisamente que no sienten remordimiento. Son antisociales, ellos no sienten el dolor que están causando. Realmente viven para satisfacer el placer y el placer lo obtienen de diferentes formas. Bueno, gracias. Gracias, Xiomara, por aceptar esta invitación. Gustavo y Juliana, me gustaría que en otra ocasión podamos estar conjuntamente con Rafael, pues los dos somos coautores del libro y sería pues muy agradable que pudiéramos los dos expresar nuestros pareceres y nuestros sentimientos respecto de esta obra. Muy bien, Xiomara, seguro que se presentará esa nueva oportunidad. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por ese libro. Muchas gracias por estar aquí presente en este live en el día de hoy. A ustedes por la invitación. Bueno, hasta luego. Feliz noche.